faltó mucha gente al tema del viernes. Y cuando un tema profético que tiene continuación, falta gente, es complicado. Pero algunos que están aquí ya han visto algo del Día del Señor, ya entienden algo sobre el Día del Señor. Pero lo que nunca han visto es lo que yo enseñé la semana pasada sobre las 70 semanas de Daniel. Pero vamos a ir a Daniel para hacer ese leve. No voy a explicar todas las 70 semanas, solamente hablar de la última semana, que nosotros explicamos cuál es la última semana de la profecía de Daniel, de la 70 semana de Daniel, la semana de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la última semana implica la liberación final de Israel y de la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Las 70 semanas tienen que ver con Jerusalén y con Israel, no con la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, judíos y gentiles, creyentes en el Señor. Sin embargo, hay una nación descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, que todavía no cree en el Señor como su Mesías, pero que creerá. Y ya lo vamos a demostrar. Sin embargo, ellos no van a creer por el Evangelio, sino que van a creer por medio de una circunstancia llamada la gran tribulación. Yo quiero que vayan a Daniel 9:27, ¿ok? Si no entiende, no importa, que yo después le explico lo de las 70 semanas, lo que no estuviera. Pero no nos va a dar tiempo de volver a comenzar a explicar todo eso, porque es mucho tema que hablamos la semana pasada. Pero sí vamos a ir a la base. Versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Quién es el pueblo de Daniel? Israel, los judíos. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén, ¿ok? Entonces, estas 70 semanas nada tiene que ver con la iglesia de Cristo. Por lo tanto, ¿para qué son las 70 semanas? Para terminar la prevaricación. ¿Qué es prevaricar? Violar, vender la ley. Poner fin al pecado, diga conmigo, poner fin al pecado. ¿De quién? De Israel. Expiar la iniquidad. La palabra expiar significa quitar, cubrir. Para traer la justicia perdurable, diga conmigo, justicia perdurable. Yo le hago una pregunta, ¿eso está ocurriendo en Jerusalén? ¿Ok? Sellar la visión y la profecía. ¿Qué es sellar la visión y la profecía? Cumplirla, que se cumpla. Y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? El Mesías, Yeshua, Jesucristo, ¿ok? La palabra ungir no tiene nada que ver con la unción que recibió cuando subió del Jordán, como ungido de Dios. Tiene que ver con el reino en Jerusalén, el reino mesiánico, donde Jesucristo va a reinar 1000 años, el milenio conocido también. Después hablaremos sobre el milenio en el segundo nivel de discipulado. El reino, ¿ok? Entonces, para que pasara todo eso a la ciudad de Jerusalén y al pueblo de Daniel, que es Israel o Judá, tendría que pasar 70 semanas. Pero ahorita no lo voy a explicar porque ya lo expliqué y sería volver muy atrás. Pero no tiene que ver con semanas de días, sino con semanas de años. 7 por 7. Una semana tiene 7 días, ¿ok? Entonces 70 por 7 dan un total de 490 años. Y la escritura nos sigue diciendo en las 70 semanas que en la semana 69 el Mesías se le quitaría la vida. O sea, no es en la semana 70. Por lo tanto, cuando Cristo murió, no terminó de quitar el pecado, ni estableció la justicia perdurable, ni fue ungido como el Rey Santo, sino que Él vino a morir como el Cordero de Dios, ¿ok? Fue quitado la vida al Mesías, mas no por sí, dice ahí, después de leerlo, ¿ok?
Y las 70 semanas se desglosan en 7 semanas, 49 años, 62 semanas, 483 años, ¿ok? Que son un total de 69 semanas, 7 semanas y 62 semanas, y da una última semana para el cumplimiento de las 70 semanas. Pero ¿qué pasó de la muerte de Jesús? Esa semana no se cumplió porque hasta el sol de hoy Jerusalén e Israel no han sido libertados, ni Cristo está reinando, ni se ha ungido el Santo de los Santos, ni tampoco se ha quitado el pecado de la iniquidad. Antes vemos cómo hay guerra entre los árabes y los judíos y hay una situación de pecado en el pueblo de Israel, ¿ok? Porque no han reconocido a Yeshua o a Jesucristo como su rey. Recuerden que cuando a Cristo lo crucificaron, le pusieron arriba Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y en el capítulo 1 de Hechos, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le respondió: no le toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero vayan y hagan discípulos, me seréis testigos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué no se cumplió la semana 70 inmediatamente? Porque se abrió un intervalo que se llama la era de la gracia, que es la oportunidad de salvación para los no judíos, o sea, para los gentiles. Y es el tiempo que ha pasado 2000 años de historia, donde Dios ha enviado gente por todo el mundo a predicar el Evangelio para salvar a los que no son del pueblo de Israel. Entonces, como las 70 semanas tienen que ver con el pueblo de Daniel y la ciudad de Jerusalén, no se cumplió inmediatamente, sino que hubo un stop, un pare en el reloj profético, hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia, y entonces Dios consume la semana 70. Nosotros demostramos la semana pasada que el día del Señor es un día de juicio, es un día que viene, dice la Biblia, que Dios va a juzgar al pecador porque rechazó la gracia y la predicación del Evangelio, porque rechazó la oportunidad del llamado de Dios al arrepentimiento. Demostramos que esa última semana, una semana tiene 7 días, una semana 7 por 1, 7. Son 7 años de gran tribulación. Son los últimos 7 años conocidos como el día del Señor. Mostramos también cómo en los 7 años de juicio van a ocurrir varios juicios. Los sellos, conocidos como la ira del Cordero, para quienes rechazaron al Mesías y para quienes se conviertan en la gran tribulación. ¿Ok? Son los juicios del Cordero, porque es el Cordero quien abre los sellos. Capítulo 6 de Apocalipsis. Después vemos, después de la segunda mitad van a ocurrir, en la mitad de los 3 años y medio van a ocurrir varias cosas. Van a ocurrir los juicios de la naturaleza que van a afectar a los hombres, que es conocido los juicios de las trompetas. Las 7 trompetas que están en Apocalipsis 7 en adelante. Y usted puede ver también los juicios de la copa de la ira de Dios, que van a ser derramadas sobre todos los que tengan la marca de la bestia, ¿ok? Sin la cual nadie podrá comprar ni vender, que es un sistema económico que va a ser establecido por el imperio o el gobierno del anticristo, que está a punto de comenzar, por cierto. Pero en la segunda mitad va a acontecer algo simultáneamente, que es conocido como la gran tribulación. La segunda mitad, ¿ok? Sin embargo, la gran tribulación forma parte de la semana 70. Por lo tanto, la iglesia no puede estar en ese tiempo, porque es tiempo de la redención y expiación de Israel como nación, para que venga el reino de Dios, para restauración del reino de Israel. ¿Ok? Vamos a ir. Quizás hay cosas que usted no entienda y las entenderá después, porque vamos a tener el segundo nivel de discipulado. Si usted viene en su discipulado, va a entenderlo. En el segundo nivel de discipulado vamos a ver sobre el reino de Dios, y vamos a comprender también sobre las diferencias entre la segunda venida y el arrebatamiento. Vamos a tocar ese tema y vamos a ver sobre el reino, sobre el reino de la Tierra Santa, y vamos a ver también un elemento muy importante que vamos a ver en el primer nivel también, la diferencia sobre el Evangelio de la Gracia y el Evangelio del Reino. Vamos a establecer cómo está amalgamado el Evangelio como un solo Evangelio, sin embargo que tiene 2 vertientes, ¿ok? Y esas 2 vertientes las vamos a estudiar.
Vamos a leer el versículo 27, ¿ok? Que habla de la última semana de las 70 semanas, ¿ok? 27 dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, o sea, el 26, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Mire usted, después de la muerte del Mesías se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, o sea, no al no crucificarlo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quién es ese príncipe que ha de venir? La Biblia nos dice que es el anticristo, ¿ok? Porque la Biblia nos infiere que el anticristo sale de Roma. Por eso dice el pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, bajo el emperador, bajo el general Tito, destruye la ciudad de Jerusalén y destruye el templo de Jerusalén. Por eso hasta hoy no hay templo de Jerusalén, porque eso fue destruido en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo se destruyó, dando cumplimiento a lo que Jesús le dijo a sus discípulos: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso se encuentra en Mateo capítulo 2 en adelante. Podemos entender una cosa: después de la muerte del Mesías se desató por el pueblo del príncipe que ha venido, o sea, Roma, destruyó la ciudad y el santuario. Y sigue diciendo: y su fin, hablando del príncipe que ha de venir, será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Diga conmigo: hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso le está diciendo el ángel Gabriel, le está diciendo a Daniel que hasta el fin de la semana 70, hasta el fin que Dios emita juicio al príncipe que ha de venir, van a durar las guerras. Diga conmigo: van a durar las guerras. De hecho, Jesucristo en Mateo 24 dice: y vendrá y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, y dice: y es necesario que todo esto acontezca. No alarméis. O sea, las guerras van a estar porque el sistema humano dominado por Satanás está compitiendo por el poder mundial, ¿ok? Hasta la segunda venida de Cristo van a haber guerra, hermano. Y el Medio Oriente va a ser el enfoque de la guerra del fin. Por eso Israel es conocido como el reloj profético de Dios, ¿ok? Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto. ¿Quién confirmará el pacto? El príncipe que ha de venir, ¿ok? Por otra semana confirmará el pacto. Diga conmigo: confirmará el pacto. Diga conmigo: pacto. Por otra semana. Diga conmigo: por otra semana. O sea, ese pacto que va a ser el príncipe que ha de venir será de 7 años. O la última semana de la profecía de Daniel, ¿ok? Sigue diciendo: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Diga conmigo: a la mitad de la semana. ¿Cuánto es la mitad de la semana? 3 años y medio. Después de los 3 años y medio, después de los juicios de los sellos que van a estar cayendo sobre el mundo, en los primeros 3 años y medio, el anticristo hará pacto con los judíos, los árabes, los palestinos. ¿Por qué usted cree que Estados Unidos no ha podido hacer el pacto de paz y seguridad en Medio Oriente? Nadie ha podido. ¿Por qué? Porque eso lo dice la Biblia, que lo hará el príncipe que ha de venir, que es el anticristo, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, ¿ok? Veamos algo. Este hombre confirmará el pacto, pero a la mitad de la semana romperá el pacto. ¿Y qué dice? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Diga conmigo: hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde se hacen los sacrificios y la ofrenda? En el templo. Eso quiere decir, ahorita no hay templo. Por lo tanto,
para que eso suceda debe estar construido el templo. ¿Por qué? Porque está hablando de la ciudad de Jerusalén, no está hablando de la iglesia, no se trata de la iglesia y la ofrenda que nosotros presentamos al Señor. Entonces está diciendo que a esa mitad él romperá el pacto con los judíos y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Marque ahí un momentico y vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, es un tema del anticristo. Sin embargo, es necesario para que usted entienda un poquito. Manifestación del hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. A la mitad de la semana el anticristo, el hombre de pecado, hará cesar el sacrificio y la ofrenda y dirá: yo soy Dios, adórenme a mí, ofréndenme a mí. Y se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Se levantará contra todo lo que es objeto del culto. Por eso hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Versículo 6. Vamos a leerlo. 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que cuando Cristo venga, el anticristo va a ser destruido por él mismo. Nadie lo matará sino el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo. Volvemos a Daniel 9:27 y dice: por otra semana y por otras semanas confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. O sea, se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué será? El juicio. Marque ahí, vamos a Apocalipsis 19. Creo que me estoy adelantando un poquito el tema. Apocalipsis 19, versículo 11. Vamos a leerlo del 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su molo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio el ángel que estaba en pie en el sol, clamando a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregad a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y de carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear con el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fueron lanzados vivos. ¿Usted no ha leído la rebelión de Coré? Se lo tragó tal cual. Número 16. Bueno, entonces Dios va a consumar sobre el desolador lo que está determinado, que es descender vivo al lago de fuego. ¿Ok? Entonces entendemos que eso va a ser a la consumación de la semana 70, o sea, al final de los 7 años del día del Señor, al final de la gran tribulación. ¿Ok? Ahora, yo no voy a hablar hoy, no voy a hablar
de la ira, de los sellos, de las copas, de las trompetas. No voy a hablar nada de eso. Hoy vamos a hablar de la tribulación, porque la gente dice que la ira, que la tribulación no es ira, ¿ok? Que la tribulación no es ira, sino que es, ¿qué? Que es prueba, que es atribulación, atribular. Sin embargo, la tribulación forma parte de las 70 semanas de Daniel, de los 7 años del día del Señor, y son elementos de castigo. La tribulación es para castigar la dureza del corazón del pueblo de Israel, no de la iglesia, porque la iglesia ha creído, ha sido justificada, tiene paz para con Dios. ¿Cómo nosotros vamos a tener? Entonces la gente dice, no, pero es que la iglesia siempre ha pasado tribulación. Sí, pero Dios ha permitido la tribulación de la iglesia para probar su fe, no para castigarla. Porque entonces por demás murió Cristo. Entonces que nos meta todos en tribulación, y para que Cristo vino a morir. Nos purifica en la tribulación y ya, ¿verdad? Alguien me dijo, no, es que Cristo nos va a purificar en la tribulación. ¿Y la sangre de Cristo qué? Fue en vano. O sea, tú estás diciendo, estás negando la total y absoluta redención del Hijo de Dios. Dice la Biblia que Él murió una sola vez para siempre, y que regresará por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, vamos a ver. Sin embargo, antes de entrar ahí, yo quiero mostrarle lo que Dios le hizo a Israel sobre el pacto que hará con el anticristo, porque allí comenzará. La primera mitad de los 3 años y medio será de paz, pero a la segunda mitad, el anticristo, que es un hombre, un político, como Cristo vino como hombre, este hombre será un político que estará en la Unión Europea, que sale del sistema europeo, que establecerá el pacto de paz y seguridad. Vamos a ir a Isaías 28. Isaías 28, 14. Y por las escrituras vamos a demostrar que no es la iglesia quien pasa la tribulación. La iglesia será arrebatada para recibir al Señor en el aire. Isaías 11, perdón, Isaías 28, 14, perdone usted. Dice el epígrafe: amonestación a Jerusalén. O sea, este es un mensaje dedicado a los habitantes de Jerusalén, ¿verdad? Versículo 14 dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a mi pueblo. A este mensaje, ¿a quién va? A los gobernantes del pueblo de Israel, los que gobernaban en Jerusalén. Que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. Oíd palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. ¿Por qué? Porque el anticristo representa el reino de las tinieblas, viene por obra de Satanás, y además Satanás representa el reino de la muerte. ¿Ok? Dice, pacto hicimos, tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. ¿Cuál es el turbión del azote? La tribulación. Entonces ellos hacen el pacto para evitar la guerra en el Medio Oriente. Sin embargo, eso no será lo que evitará, sino que todo lo contrario, vendrá tribulación sobre ellos. Dice, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de nacimiento estable. El que creyere no será avergonzado, no se apresure. Ese es Jesucristo, esa piedra. ¿Okay? Aquí está lo que dice el apóstol Pablo sobre la piedra que edificaron los edificadores. Aquí está, lo sacó de este pasaje. Y ajustaré el juicio del cordel al nivel de la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo.
será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Señor no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. O sea, eso no les va a liberar de lo que, todo lo contrario. 19. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto al entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará con el monte de Perasí, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Está atento, oíd mi voz, atended y oído mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá el que quebrará los terrones de la tierra. Y bueno, sigue hablando. Bueno, ya de ahí no. Entonces, él le dice a ellos, por haber hecho pacto de la muerte con el hombre de pecado, ustedes van a pasar, serán pisoteados por el día del turbión, del enojo. Porque ellos hicieron pacto con la muerte. Dios le entregó su tierra, y sin embargo ellos siguen haciendo pacto. ¿Ok? Para poderse librar de las consecuencias que es defender la tierra. Sin embargo, vamos a ir ahora, entendiendo esto, a la palabra tribulación. La tribulación será sucedida en la segunda mitad de los 7 años del día del Señor, donde el anticristo rompa el pacto y se sienta en el templo de Dios, donde va a perseguir a los judíos. Hay mucha gente que dice que la iglesia siempre ha pasado por tribulación, y que es la iglesia la que va a pasar por la tribulación. La palabra tribulación viene del griego tilitsis, que significa atribular, muchas tribulaciones, tribulación. Eso se usa para la iglesia también, la palabra tilitsis. En Apocalipsis 7:14, la gran tribulación. La tribulación, la grande. Fíjate tú qué diferencia la palabra tribulación referente a la iglesia a la gran tribulación referente a un castigo que han de recibir los que se endurecieron contra el Señor. La palabra tilbo significa ser atribulado o atribularse, sufrir aflicciones. Tiene referencia a sufrir debido a presión a las circunstancias, que esa es otra cosa. Que pasamos tribulación por las circunstancias que pasamos y que Dios nos fortalece en ellas. Sin embargo, la tribulación grande no tiene nada que ver con pasemos tribulación para ser perfeccionados o para ser probados, sino para castigar. Vamos a demostrar. Vamos a ir a la Biblia, a Jeremías capítulo 30. Vamos a Jeremías capítulo 30. Entonces, hay que diferenciar las tribulaciones de la gran tribulación. Hay que ser como cristianos pasamos tribulaciones. ¿Quién no pasa tribulaciones y aflicciones? Todo. Sin embargo, la gran tribulación es un momento donde Dios va a emitir castigo sobre los desobedientes, ¿ok? Y tiene que ver más que tener todo con el pueblo de Israel y no con la iglesia. Jeremías capítulo 30. Vamos a hacer un viaje y nos vamos a introducir en un viaje desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Preste mucha atención y use su Biblia. ¿No tiene Biblia? Ahora vamos a hacer la Biblia. Jeremías 30. Que no tiene Biblia, péguese lo que tiene. Ok. Jeremías 31 dice. ¿Estamos todos ahí? Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: así habló Jehová Dios de Israel, diciendo: escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que debo volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá,
ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres. Como ha sucedido ahorita en el año 48 sucedió. Y las disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y Judá. Jeremías era un profeta que era designado para profetizar a los judíos, a Jerusalén. ¿Ok? Versículo 5 dice: porque así ha dicho Jehová, hemos oído la voz de temblor. Diga conmigo, la voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirí ahora y mirá si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como la mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Fíjense usted que después que Dios anuncia el regreso de los judíos a la tierra, anuncia una calamidad y un terror. Si leemos el versículo 7, nos dirá qué es eso. Presta atención. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Fíjense usted, esta misma expresión es la que Jesús habla de la gran tribulación. Que no hay una, porque habrá gran tribulación, pues no la ha habido desde el principio ni la habrá. Mira lo que dice Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para la iglesia. ¿Para quién? Para Jacob. ¿Quién es Jacob? ¿De dónde sale el nombre de la nación de Israel? De Jacob. Porque cuando Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, por eso los hijos de Jacob, o las 12 tribus conocidas como los hijos de Israel. ¿Ok? ¿Para quién es la angustia? Para Jacob. Pero Jacob está muerto. Está hablando de un evento futuro para el tiempo de Jeremías. Y le está hablando a la ciudad de Jerusalén, a los judíos. Y le dice, va a haber un día, después que Dios los haga volver a la tierra, como están ahorita, en que va a haber una angustia para Jacob. La iglesia no es Israel. Hay gente que cree que nosotros somos Israel. No. Israel sigue siendo la nación del rey. Nosotros somos la desposada, la esposa del Cordero, la que reinará con Cristo. Israel sigue siendo el pueblo escogido. Nosotros somos la redimida, la comprada a precio de sangre, la salva. Amén. Y la iglesia está compuesta por judíos y gentiles, por los que hemos creído en el evangelio. Entonces, ¿para quién es la angustia? Para Jacob. Pero miren lo que sigue diciendo: pero de ella será librado. Dios va a librar a Israel de ese paso por esa angustia. Sin embargo, va a haber angustia. Dios lo va a librar, no va a permitir que sea destruida. Sin embargo, va a permitir Dios que pase por ahí. Ahora, ¿por qué? Vamos a seguir leyendo. Quiero que sigamos leyendo el versículo 8. Vamos a saltar al 8 para evitar. Dice, en aquel día, hablando de la angustia de Jacob, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré el yugo de tu cuello. Dígame usted, ¿Israel está bajo yugo? Claro. Todas las naciones presionan a Israel. Bueno, sigue diciendo, yo quebraré el yugo de tu cuello y romperé tus coyuntas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, como ha pasado y como está pasando ahorita. Que la nación está bajo el control de la ONU, bajo el control de los árabes, bajo el control de todo el mundo. Y Israel no puede construir su tierra porque son los invasores. Resulta ser ahora que son invasores. Sigue diciendo la Biblia. Y versículo 9, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey,
a quien yo le levantaré. ¿Quién es David el rey que le levantará? No habla del rey David, habla del Señor Jesucristo que viene por el linaje de David. ¿Está viendo? Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices Israel, porque aquí yo voy, yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. ¿Cuándo ocurrirá eso? En el milenio. 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones. Diga conmigo, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Diga conmigo, en todas las naciones a las cuales te esparcí. O sea, ¿qué nación no es judío? O sea que hay castigo para todas las naciones por haberse levantado contra el pueblo de Dios. Es terrible eso. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios avale el pecado de Israel. Sigue diciendo, pero a ti no te destruiré. Fíjense usted, Dios no va a destruir a Israel, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. No te voy a destruir, te voy a librar. Tú serás mi pueblo, pero te voy a castigar, porque yo soy justo. ¿Por qué? Por la dureza de Israel, por no aceptar al Mesías. ¿Por qué? Porque hoy en Tel Aviv se está haciendo marchas pro homosexuales. ¿Ah? ¿Cómo los gobernantes están haciendo pacto con la muerte? Porque van a tener que hacer pacto con los árabes, juro. Y con la Unión Europea y con el Anticristo. Lo que Estados Unidos está tratando de hacer va a fracasar. Y van a levantar, y ya he hecho, ayer posteé una noticia donde la Unión Europea está lista para asistir en las negociaciones del país de seguridad. Quiere decir que el Anticristo está a punto de emerger. Ahora, para eso la iglesia tiene que ser sacada para que la gran tribulación comience, el día del Señor comience con el tratado de paz, y a la mitad de la semana se rota el pacto para que comience la tribulación para los judíos. Entonces Dios va a permitir la angustia de Jacob para castigar ¿a quién? Diga conmigo, a los judíos. Porque la iglesia ha creído en la fe, ha creído en el Señor. Hello. ¿La angustia es para quién? Entonces Dios va a castigar el pecado de Israel. No lo va a dejar sin castigo, sin embargo no lo va a destruir, lo va a preservar. A diferencia de todas las naciones que dice la Biblia, vea conmigo el versículo ¿dónde está? El 13, ¿verdad? No, dice, donde dice, y destruiré a todas las naciones en las cuales te esparcí. El 11. Dice, el 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones en las cuales te esparcí. Diga conmigo, destruiré. A las otras naciones Dios las va a destruir. Y después dice, ¿qué dice? Pero a ti no te destruiré. La diferencia. Pero sí te castigaré. Sí te voy a castigar, porque te voy a castigar con justicia. Y de ninguna manera te voy a dejar sin castigo, porque Dios es un Dios justo. Por eso es que lo que viene para Israel no es nada fácil, conocido como la angustia de Jacob. Sin embargo, eso no justifica el odio que hay mundialmente contra el pueblo de Israel. De Satanás se ha levantado. O sea, una cosa es lo que Dios permite para castigar a su pueblo, y otra cosa es la maldad que hay en el corazón de aquellos que ejecutan el juicio de Dios. Como Nabucodonosor, que Dios permitió para destruir a Jerusalén, pero después Dios castigó a Nabucodonosor. ¿Por qué? Por haber ensañado su corazón contra Israel. Entonces, Dios, como decir, mato dos pájaros de un solo tiro. Usted dirá, ¿por qué un Dios de amor haría esto? Porque también el Dios de amor es un Dios justo.
porque también el Dios de amor es un Dios santo, porque también el Dios de amor es un Dios de misericordia, pero también es fuego consumidor. Y también Dios ha dado oportunidad de arrepentimiento y las naciones se resisten al arrepentimiento. Siguen en sus pecados, en sus delitos. Entonces Dios también, viendo que la gente no quiere a Cristo, le dan al anticristo. Y emite el juicio más justo de toda la historia. Porque los hombres no se quieren arrepentir, porque se creen justos a su manera. Seguimos y continuamos. Jeremías aquí anuncia un día venidero de Dios, donde Dios castigará a Jacob e Israel. Será angustiado. Esto no es con el fin de destruirlos, sino que se arrepientan y sean salvos, que sean castigados. Fíjate que usará Dios a las naciones gentiles para tribularlos. Esto acontecerá con guerras e invasiones. Cuando Israel se arrepienta y miren a que traspasaron, entonces Jesús regresará a salvarlos y a librar a Israel como su nación y su pueblo. Esto lo demostraremos a lo largo de la Escritura. Cuando Jesús fue presentado ante el sumo sacerdote, Dios le dijo: ciertamente yo soy, y veré al Hijo de Dios sentado en las nubes de la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y les dijo: y no me veréis más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Israel se arrepiente, diga: bendito el que viene en el nombre del Señor, entonces el cielo se abrirá y el Señor vendrá. Y eso ocurrirá durante la gran tribulación. Vamos a demostrarlo. Vamos a ir a Daniel 12:1. Daniel 12:1. Hasta ahora no vemos a la iglesia por ningún lado, ¿verdad? A los salvos por la fe. No. Daniel 12:1 dice: ¿todos están allí? Leamos. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? El arcángel. El gran príncipe en un principado, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Diga conmigo: que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es el pueblo de Daniel? Israel. Entonces, Miguel es el arcángel protector de Israel. Así como las naciones tienen potestades, principados satánicos, Dios tiene principados de defensa de su pueblo también. Y dice, le sigue diciendo la Biblia: y será tiempo de angustia. ¿Para quién? Para los hijos del pueblo de Daniel. Para el pueblo de Daniel, Israel pasará por esto, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mira esa declaración: cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Fíjate tú que esta es la misma declaración que acabamos de leer en Jeremías 37, en la cual no ha habido ninguno antes, como antes, ni habrá. Y en Daniel dice: ese tiempo de angustia será para el pueblo de Daniel. Y también dice que no habrá un tiempo como ese. Jesús dijo en Mateo 24: porque habrá gran tribulación, pues no la ha habido desde el principio ni la habrá, y no habrá ninguna como no habrá ninguna tribulación como esta, ni la habrá. Es la misma declaración, la hace Daniel. Aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es la misma declaración, hablando de la gran tribulación, de la angustia. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro, un remanente. O sea, el remanente que esté en el momento de la tribulación. En el momento de la angustia, Dios va a librar a Israel. En el momento de la tribulación. Eso lo dice Daniel también. Aquí podemos ver que Daniel, al igual que Jeremías, anuncia un tiempo en el cual el pueblo de Daniel, Israel, y el tribu de Judá sufrirá un tiempo de angustia, el cual no hay una tribulación semejante en la historia ni la habrá. Esto es la gran tribulación. Hasta ahora no está la iglesia redimida, el Cordero, por ninguna parte.
sino que habla del pueblo de Israel. Si leemos el epígrafe, el capítulo 12 de Daniel dice el fin, ¿no? Señales del fin. Habla del tiempo del fin. ¿Ok? Cuando vamos a ir a Zacarías, vamos a ver cómo será tribulado el pueblo de Daniel, Jerusalén, cómo los judíos van a pasar por un tiempo de fuego, de angustia, donde Dios los va a liberar, pero eso va a ser porque ellos se arrepentirán en medio de la angustia. Mira, hasta Estados Unidos los va a dejar solos, y ya está a punto, vamos a estar tirando hacia el otro lado ya. Y ellos van a tener que mirar al Salvador, no les va a quedar otra. Dios va a permitir esto para que ellos terminen de quitarse la dureza de su corazón. Estamos en Zacarías 12. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. ¿Acerca de quién? De Israel. Jehová que extiende los cielos y funde la tierra, forma espíritu en el hombre dentro de él. He aquí yo pongo en Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. O sea, Jerusalén es el sitio de discordia de todos los pueblos vecinos. Los palestinos quieren a Jerusalén como capital. Los judíos dicen no lo vamos a entregar. Los árabes quieren liberar a Jerusalén de manos de los judíos. Digan conmigo, Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Por eso es que vemos proyectiles de la franja de Gaza. Entonces Israel viene y contraataca. O me vas a decir que si en Colombia tienen proyectiles, el ejército venezolano no va a tirar para allá. Ay, pobrecitos los colombianos. Van a decir lo mismo. O si nosotros hacemos lo mismo, ellos también contratarán. Eso es normal en una defensa. Sin embargo, Jerusalén es la piedra de discordia. La tierra es el problema. Irán vive diciendo vamos a exterminar a los judíos de la faz de la tierra. Y resulta que los árabes tienen un gran territorio y los judíos tienen un pequeño territorio y lo quieren sacar de ahí también. Miren todo lo que es tremendo eso. Seguimos leyendo. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. No se ponga bravo conmigo. Eso lo enseña la palabra. Estoy enseñando lo que enseña la palabra de Dios. Yo sé que hay gente que no le gusta mucho a los judíos, pero es lo que dice la Biblia. Hay que orar por ellos. Versículo 13 dice. Versículo 3, perdón. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la cargaren serán despedazados. Imagínense usted. Diga conmigo, todos los que la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Todas las naciones, inclusive Venezuela. 4. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, es Jehová de los ejércitos, su Dios. Ahora usted, dígame usted, hay gente que ataca el hecho de que Israel se defiende, predicadores, y viven predicando los temas del Antiguo Testamento cuando David liberaba a Israel de la mano de los filisteos. ¿Y cómo Dios libró de la mano de los filisteos a Israel? Con la adoración de Josafat se mataron unos a otros. Está hablando de guerra de muerte literal, de guerras literales. Entonces Dios defendió a su pueblo, entonces lo espiritualizamos todo. Está hablando de las guerras literales, hermano. Entonces resulta que el Dios de antes defendía a Israel y ahora no. Ahora no. Ahora son unos asesinos los judíos. Están defendiéndose. ¿Ah? ¿Para qué Dios puso gobernantes? Para defender al pueblo. Entonces sigo leyendo lo que dice la Biblia. A mí me da risa eso, porque viven predicando los temas del Antiguo Testamento, ¿para qué los predican? Se está hablando de una guerra literal. 14:4. En aquel día dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, con locura. 5.
Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, y Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero en el fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirá, diga conmigo, y consumirá a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Quiénes son los pueblos de alrededor de Israel? Los palestinos. Los palestinos es la tierra donde estaban los filisteos antes, donde nosotros contamos la historia. El filisteo viene contra mí con espada de jabalina, el Goliat, bueno, filistinis, palestinos. ¿Entiendes? A todos los pueblos de alrededor. Esa guerra es vieja, hermano, eso no es nuevo, eso no es nada nuevo. Y otra vez, y Jerusalén será habitada otra vez en su lugar, en Jerusalén. Y liberará Jehová las tiendas de Judá primero. Mire usted, en la guerra de los 6 días, ¿cuántos saben de la guerra de los 6 días? Israel contra Egipto, contra Jordania, contra Palestina. Ok, pase. ¿Cuántos saben de esa guerra? O la guerra de Yom Kippur, donde Israel tomó la ciudad de Jerusalén y la tuvo en sus manos. Documéntese la historia, está en la Biblia. O sea, esto ya estaba anunciado, lo que está aconteciendo solamente estaba anunciado en la Biblia y la gente no se da cuenta de eso. Bueno, ahí tomaron a Jerusalén, se cumplió esta palabra. Y dice: y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca contra Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios. Imagínense usted la fortaleza que tendrá el pueblo, como el ángel de Jehová entre ellos. En aquel día yo procuraré, diga conmigo, y en aquel día, ese es el día del Señor, el día de la gratitud, yo procuraré destruir, ¿no?, a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. O sea, que todo el que bombardea Jerusalén va a ser que sea con Dios mismo. Impresionante, ¿no? 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, diga conmigo, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesucristo. Y dice: y llorarán como quien llora por su hijo unigénito. Habrá un llanto, un arrepentimiento nacional en todo Israel, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. ¿Dónde? En Jerusalén. Dice: como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, las mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, las mujeres por sí, Sam por sí, las descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí. Cada quien, mira, todas las tribus se arrepentirán. Habrá un llanto nacional. Pero todo lo que tiene que pasar, una guerra, todas las naciones se levantarán contra Jerusalén. Y es allí donde se verán solo, y tendrán que mirar arriba, y se le revelará al Hijo de Dios. Y lo mirarán, y entonces ellos se arrepentirán y llorarán. Imagínate un llanto en todo el país. Todo es tremendo. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis, a Zacarías 13. Continuamos, 13. Versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte. Diga conmigo: y meteré en el fuego a la tercera parte. O sea, la tercera parte de la ciudad de Jerusalén será metida en el fuego. Y los fundiré. Diga conmigo: los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré. ¿Cuándo? ¿Dónde ellos van a invocar al Señor? Cuando lo meta Dios en el fuego de la tribulación. Por eso Jesús le dijo: no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice: él invocará mi nombre y yo lo oiré. Y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios.
en el fuego de la gran tribulación, a fin de que se arrepientan y acepten a Jesucristo, a fin de castigar su pecado. ¿Ok? Si vamos a ir a Apocalipsis 16:13, vamos a Apocalipsis, marque ahí que vamos a regresar a Zacarías, márquelo. Yo creo que vayan a Apocalipsis 16:13, un texto del Nuevo Testamento. Mira lo que va a hacer el anticristo, porque va a reunir a todas las naciones para debatir. ¿Por qué? Porque a la mitad de la semana el anticristo romperá el pacto. ¿Ok? Y ya vamos a ir, después vamos a ir a Zacarías 2, a Apocalipsis 12. ¿Ok? Vamos a leer el 16, dice: y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Digan conmigo: y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, el anticristo, influenciado por Satanás y con su falso profeta, hablarán al mundo, y lo que saldrá de su boca son influencias demoníacas para motivar a todos los reyes de la tierra a ir contra Jerusalén. Usted no vio a Hitler, y Hitler cómo movía las masas, con el discurso. La gente se maravillaba, el presidente Chávez cómo movía a la gente, discurso. Los gobernantes que tienen influencia siempre tienen un elemento espiritual detrás. Este anticristo, hijo del diablo, será un hombre que va a manipular a todas las naciones con su boca, y que además con las señales que hará, hará señales milagrosas. Entonces, hermano, reunirá todas las naciones para ir contra Jerusalén. Vamos al capítulo 12, y ahí sí lo necesito una Biblia. Por favor, présteme una Biblia y lee con él. Apocalipsis 12, y vamos a ver un evento que es la mitad de la semana. La mujer y el dragón. Muchos dicen que la mujer es la iglesia, ¿no? Ya vamos a demostrarlo. ¿Ok? 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Diga conmigo: una mujer vestida de sol. ¿Qué representa el sol? La justicia, la luz. Con la luna debajo de sus pies. Representa la luna debajo de sus pies. ¿Qué representa? Lo que marca su camino. Y representa la luna, representa el calendario lunar que marca los tiempos de esa mujer. Israel maneja calendario lunar, no solar como nosotros. ¿Ok? Ellos tienen el mes, la luna alrededor del mes. Nosotros nos movemos por la tierra alrededor del sol. ¿Ok? Y miren lo que sale. Miren lo que dice. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Diga conmigo: corona de 12 estrellas. Corona representa reino. Y las 12 estrellas, ¿quién representa? Las 12 tribus de Israel. El reino de Israel. ¿Ok? La mujer es Israel, no es la iglesia. Y ya lo vamos a demostrar un poquito más adelante. 2. Y estando encinta, ¿quién estaba encinta? La mujer, ¿verdad? Clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que es el reino del anticristo, el reino mundial de la bestia. Y en su cabeza 7 diademas, habla de reino. 4. Y su cola arrastra la tercera parte de la estrella del cielo y la arrojó en la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿Cómo estaba la mujer? A punto de dar a luz. Y el dragón se paró al frente. ¿A fin de qué? De devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué quería? Devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién es esa mujer? Israel, pero también representa a la Virgen, que dio a luz el hijo varón. ¿Qué pasó cuando Cristo iba a nacer? Herodes mandó a matar a todos los niños.
Tal cual pasó. Estaban listos para cuando naciese. Herodes le dice a los reyes del oriente, cuando nazca avísame, para yo también ir a adorarle, pero quería matarlo. ¿Ok? Sigue leyendo. 5. Y ella le dio a luz un hijo varón. ¿Quién dio a luz? La mujer dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, el reino del Mesías. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, la ascensión. ¿Verdad? 6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? 3 años y medio. Lo que durará la gran tribulación. La mujer será llevada. ¿Quién es la mujer? Israel. Porque le digo algo. La iglesia sale de Jesucristo. La iglesia no dio a luz al Hijo de Dios. Todo lo contrario, pero Jesucristo sí sale de Israel, sí sale de una Biblia judía. Dice la Biblia que la salvación viene de los judíos. Entonces, la mujer que dio a luz al varón es Israel, no es la iglesia, porque la iglesia no dio a luz a Cristo, sino que la iglesia sale de Cristo, que es otra cosa. ¿Está viendo? Por lo tanto, esta mujer no es la iglesia. Y yo les explico por qué tampoco no. Porque la iglesia no es representada en la Biblia como una mujer, sino como la esposa, como la desposada del Cordero, no como la mujer. ¿Okay? Entonces sigue diciendo, versículo 7, y después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. ¿Miguel quién es? Miguel, defensor del pueblo de Israel. Luchaba contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran acusador, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de Dios de día y de noche. ¿Por qué usted cree que nosotros necesitamos un abogado con el Padre? Porque tenemos un acusador. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegrado cielo, morador, alegrado cielo y los que moráis en ellos. Diga conmigo, y los que moráis en ellos, porque la iglesia estará allá arriba. ¿Por qué? Ya verá por qué. Alégrense, cielo, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. O sea, la gran tribulación no solo será el castigo de Dios, sino que la ira de Satanás estará allí. O sea, será terrible. Por eso dice: alegrados los que moráis en los cielos, porque viene terrible lo que viene. 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón, o sea, a Israel. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, en su lugar donde es sustentada por un tiempo. Diga conmigo, un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Tiempos, plural. Tiempos, habla de 2 tiempos, y la mitad del tiempo. Tiempos, y la mitad de un tiempo. Son 3 años y medio. Cuando el anticristo se levante por medio de Satanás, se quite la máscara y se haga pasar por Dios y persiga a los judíos, ellos huirán al desierto. Y Dios los guardará ahí, porque ellos serán librados. Sin embargo, van a pasar angustia. Va a ser difícil. Entonces, dice la Biblia, 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había lanzado de su boca. Aparentemente habrá un elemento natural que tratará de derribar a los judíos que estarán muriendo, pero parece que va a haber algo sobrenatural, así como cuando Dios abrió el mar rojo, tal cual.
17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Contra quién? Contra la mujer, contra Israel. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que quedaron en la tierra. Para los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la gran tribulación los 144,000 predicarán el evangelio a las 12 tribus de Israel y muchos se convertirán en la tribulación. ¿Qué va a pasar? Que él va a irse a perseguirlos a ellos. Como dice la escritura, que muchos serán decapitados en la gran tribulación, judíos que se convierten en la tribulación. Esto es evidente, esto no está hablando de la iglesia. Es muy interesante esto, porque ahí sí podemos volver a Zacarías y vemos por qué el anticristo, la bestia y el dragón envían demonios para reunir a los gobernantes de la tierra para destruir a Jerusalén. Así que tenemos que tener la mirada puesta en las noticias del Medio Oriente, porque lo que está a punto de acontecer en la primavera árabe es corto. Lo que está a punto de acontecer es lo que se llama una guerra que va a permitir que el anticristo aparezca y haga el tratado de paz. Porque para que haya tratado de paz tiene que haber conflicto, ¿ok? Entonces eso es lo que está pasando en Jerusalén. No crean en elementos políticos, ni izquierda, ni derecha, ni imperialismo. Eso no tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver con profecía de la palabra de Dios, con elementos proféticos, ¿ok? Veamos algo. Zacarías 14 dice, 14:1 dice: he aquí el día de Jehová viene. ¿Qué era el día de Jehová? El día del Señor, el día de la tribulación. En medio de ti serán repartidos tus despojos. ¿Por qué serán repartidos esos despojos? Porque habrá una guerra que le quitarán sus posesiones, ¿ok? Dice, porque yo reuniré, diga conmigo, yo reuniré a todas las naciones, diga conmigo, a todas las naciones, incluyendo Venezuela, para combatir contra Jerusalén. ¿Quién nos va a reunir? Dios. ¿Para qué? Para castigar a Israel, porque no los dejará sin castigo. Sin embargo, será la oportunidad que Dios va a permitir para los que odian a Dios y odian al pueblo y rechazaron a Cristo, castigarlos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice una profecía que dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos al estrado de tus pies. La Biblia dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Cuando dice la tierra, habla de la tierra de Jerusalén, donde estaba puesto el nombre del Señor y donde será la tierra donde el Mesías reinará. Entonces, el Señor estará sentado a la diestra del Padre solo hasta que ponga a sus enemigos por el estrado de sus pies. Y miren lo que dice, 14:1, aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tu despojo, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir, a destruir a Jerusalén. Y la ciudad será tomada. Imagínate el pánico que habrá en Jerusalén. La ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Va a haber una violación múltiple ahí. Y la mitad de la ciudad irá a cautiverio, o sea, quiere decir no a cautiverio, o sea, que huirá de la ciudad al desierto. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Por eso es que el anticristo se levantará contra el resto de la descendencia que quede. Imagínense todas las naciones de la tierra combatiendo contra una ciudad tan pequeña como Jerusalén. Buenos días, siéntese un momentico y ya lo tendremos. Combatir contra Jerusalén, imagínense usted eso. Entonces, hay que imaginarse la tribulación y la angustia que va a pasar esa gente. No es fácil. Si una nación viene contra nosotros, los habitantes de ese pueblo se ponen, y es un solo país que viene en contra, imagínate todos los países de la tierra. ¿Cuántos países en el mundo hay? ¿100 qué? ¿200 qué? Imagínense 220 ejércitos contra una ciudad pequeñita. O sea, eso es para que le tiemble la patica más de uno. Si nada más en Siria la guerra que hay entre los internos ahí, hay una cantidad de muertes. Imagínate tú todos los países rodeando. Y eso es lo que se va a llamar la guerra del Armagedón, conocida como la guerra del Megiddo. Ok, mire usted, el versículo 3 dice:
¿Ok? Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. ¿Quién va a pelear? Dios. Como peleó en el día de la batalla. Y se afirmará sus pies, diga conmigo, y se afirmará sus pies en aquel día en el monte de los olivos. Diga conmigo, el monte de los olivos. Jesucristo partió del monte de los olivos hacia el cielo. Y la Biblia dice que Él vendrá en el monte de los olivos. Dice, y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle. Y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y diga conmigo, y vendrá Jehová mi Dios. Y con Él todos los santos. ¿Con quién viene Él? ¿Cómo es conocida la iglesia? Como los santos, como los santificados. La gente dice, no, que son los santos ángeles. Viene con los santos ángeles, pero también con la santa iglesia. Aleluya, los santos. Amén. Gloria a Dios. Cristo viene con los santos. Usted nunca verá, escuche bien, en un pasaje de la segunda venida de Cristo arrebatamiento. Nunca. Estúdielo para que usted vea. Sino que viene Cristo con gente, más bien. Entonces la iglesia que sí fue recordada, fue glorificada, fue transformada, vendrá como Cristo viene en gloria. Cristo viene con cuerpo de gloria. Amén. ¿Por qué usted cree que hay tantos programas de extraterrestres hoy? En Discovery Channel. Porque el mundo se prepara para una supuesta invasión extraterrestre cuando lo que viene es Cristo a reinar en gloria. Entonces usted puede leer los versículos que están abajo, que es referente al reino de Israel. El reino. Usted lo lee después. Entonces, yo quiero que ustedes vean, vamos a ir a Judas ahora. Judas capítulo 1, 14. ¿Quién va a defender a Jerusalén de la invasión que va a haber? Dios, ¿verdad? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Cuando venga a defender, porque Él es el rey de los judíos, el rey es el que pelea por su pueblo, ¿verdad que sí? Bueno, ven a restaurar el reino. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Va a haber una reunión de todas las naciones, enemigas de Israel, enemigas de Dios, gente que odia a Jesucristo y que va a permitir que Dios juzgue el pecado de las naciones. Ok, Judas 1:14. La consumación de la día del Señor será la segunda venida, que es la consumación de la ira de Dios. Ok, Judas 1:14 dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con su santa decena de millares, diga conmigo, de su santa decena de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras con las que los pecadores impíos hablaron contra Él. O sea que la segunda venida de Cristo será la consumación de ese juicio que va a traer sobre las naciones que se levanten contra Jerusalén. Bien interesante esto. Apocalipsis 19, ya lo leímos, donde habla, que leímos sobre que Dios le dice, el ángel manda a decir a las aves del cielo: vengan para que coman carne, capitanes, carne de reyes, carne y de ricos esclavos, ricos y grandes, ¿verdad? Apocalipsis 19, desde el 11 al 21, con la segunda venida de Cristo. Entonces la segunda venida de Cristo consumará, habrá una mortandad tan tremenda de todas las naciones de la tierra, de todos los ejércitos que estén allí, en las cuales el Señor pondrá sus pies en el monte de los olivos y instaurará el reino milenial de Dios. Ahora sí, vamos a ir a Mateo 24, donde habla de la gran tribulación. Ya viendo los pasajes referentes a la angustia de Jacob, la ciudad de Jerusalén y todo lo que viene, vamos a ver qué dijo Jesús en Mateo 24. ¿Quién pasará la tribulación? ¿La iglesia o la nación de Israel que todavía no cree en Jesús? Porque recuerden que los judíos que sí creen son parte de la iglesia. Que somos un cuerpo en Cristo. Mateo 24, 15. Por tanto,
cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? El anticristo sentado en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. De que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Por eso hay que leer la Biblia para que entienda. Que habló el profeta Daniel, que es el anticristo sentado en el templo de Dios. Versículo 16. Entonces cuando vean eso, los que estén en Judea huyan a los montes. Diga conmigo, los que estén en Judea. Judea. La iglesia está en el mundo entero. Diga conmigo, los que estén en Judea huyan a los montes y van a ir al desierto. ¿Ok? Huyen a los montes. 17. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida, diga conmigo, vuestra huida. ¿Por qué nosotros vamos a oír? Si nosotros estamos santificados, justificados, está hablando a los habitantes de Jerusalén, los de Judea. Dice, vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Quién practica el día de reposo? Los judíos. O sea, no está hablando de la iglesia, de ninguna manera. Sigue diciendo, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio ni la habrá. Fíjese que la misma expresión que usan Jeremías y Daniel sobre la angustia de Jacob, que es una angustia cual no ha existido desde el principio de la historia. Dice, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio ni la habrá. Los que estén en Judea, huyan. Judea, porque Jerusalén será el centro de la tribulación. Mateo 24, 22. Y aquellos días, si no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y la gente dice que los días están siendo acortados. No, ahorita no. Está hablando de los días de la tribulación. Aunque sí, los días están durando menos, pero no es porque los días estén siendo acortados, sino porque hoy día hay más cosas que hacer y el tiempo no nos aguanta. Se nos va rápido. ¿Está viendo? Pero no tiene que ver con los días acortados. Porque estos días acortados tienen que ver con la tribulación y los judíos. Dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos. ¿Cuál es el escogido? No está hablando de la iglesia. Está hablando de los escogidos de Israel que queden vivos. Esa generación, ese remanente. ¿Ok? Vea usted. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los escogidos de Israel. El remanente que se arrepienta durante la tribulación. Los que se arrepientan en la tribulación. Miren qué dicen los que estén en Judea. Miren. Si vamos a Mateo 24:3, veamos algo. Ya vamos a terminar, no se preocupe. Vamos a terminar. Mateo 24:3 dice la Biblia. Y cuando él estaba sentado en el monte de los olivos, ¿dónde estaba sentado? En el monte de los olivos. ¿Por qué dio el discurso de Mateo 24 en el monte de los olivos? Precisamente la profecía de Zacarías indica que el Mesías regresaría y pondría sus pies en el monte de los olivos. Y fíjense usted la pregunta que le hace. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de la venida? Y entonces le digo específicamente el regreso, está hablando del fin del siglo. La señal de la venida tiene que ver con la tribulación y con los eventos catastróficos que están aconteciendo. Terremotos, huracanes, principio de dolores, guerras y rumores de guerra. Eso está pasando en el mundo hoy. Y va a ir en aumento, y va a ir en aumento hasta que Cristo regrese. Y es donde se va a establecer la paz mundial. Ni el socialismo, ni el capitalismo, ni el comunismo, ni el liberalismo, ni el centralismo, ni ningún sistema político va a traer paz a esta tierra. Porque el socialismo ha existido de siempre, nunca lo ha podido lograr. Porque el capitalismo también. No se trata de ideología política,
Porque el único que va a libertar este planeta de la maldad, de la corrupción, se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso esperamos su venida. Reino de justicia y de paz. Usted lo puede leer en Isaías 11, Apocalipsis 20 y Mateo 25. Reino milenial, milenio. Eso no se predica en las iglesias. ¿Cuántos vienen de otras iglesias? Hace su mano. ¿Usted había escuchado eso antes? ¿Está en la Biblia? Porque lo que le interesa es que hablarle de dinero, porque usted se enamore del dinero para que usted dé dinero y ellos cómodo. Y yo no estoy diciendo que no está bien que usted puede dar una ofrenda, un regalo, gloria a Dios, pero no manipulando la Biblia, porque eso no es el Evangelio. Y el centro del Evangelio nos indica que Cristo vuelve. Es más, Cristo narra la segunda venida en Mateo 24, Apocalipsis 19, Judas capítulo 1. Los apóstoles hablaron de la venida del Señor. Ahora el arrebatamiento no será hasta antes del día del Señor. ¿Por qué? Porque los elementos del día del Señor tienen que ver con Israel y el pueblo de Dios. Y tiene que ver con la liberación final de Israel. En cambio, la iglesia ha sido libertada por la sangre de Jesucristo y el Evangelio de Dios. Y se nos ha prometido herencia reservada en los cielos para nosotros. Y se nos ha prometido que este cuerpo mortal sea transformado y que los muertos en Cristo sean resucitados. Y eso no sucedió. Cristo ascendió al cielo primero y después viene. La iglesia también hará lo mismo. Entiéndase eso. ¿Por qué no nos ha arrebatado todavía? Porque Dios está extendiendo la gracia a fin de que todos se arrepientan, haciendo el llamado. Pero llega el momento donde el día del Señor vendrá. Y ya van a acontecer lo que usted sabe, los juicios del Cordero, que son los sellos. Pero la gran tribulación, que no tiene que ver con ira, sino con castigo, tiene que ver con Israel, no con la iglesia. Bíblicamente justificado por la misma Biblia. Entonces, gente que desconoce la palabra, que descontextualiza la Biblia, que usa un versículo aislado, un pasaje aislado, dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación porque es que nosotros tenemos miedo. No. Es que ¿para qué Cristo vino a morir por los pecadores? Para libertarnos del juicio. Justificados pues por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Cuánto ha sido justificados por la fe? Tenemos paz para con Dios. Las tribulaciones que pasamos es porque Dios prueba nuestra fe, pero no para castigarnos de ninguna manera. Y si nos tocara morir por Cristo predicando el Evangelio, será una prueba mayor de fe, pero nunca de castigo. La gran tribulación tiene que ver con castigo, con atribular la dureza del corazón del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que la Biblia nos enseña que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Yo quiero que vayamos rapidito a Apocalipsis 3:10. Eso fue un mensaje a una de las iglesias. Este mensaje sí es para la iglesia, bíblicamente, a la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué tenemos que estar agradecidos de Dios? Porque ha tenido de nosotros misericordia. Y además de eso, lo más terrible no es la tribulación, es el infierno eterno. Sin embargo, ningún tipo de juicio viene sobre los santos, sino todo lo contrario. Lo que viene es persecución por la fe, por causa de la justicia. Pero no es Dios condenándonos ni castigándonos, es el Satanás persiguiendo a la iglesia y Dios permitiéndola para que nosotros seamos probados, que es otra cosa, es diferente. Aleluya. Por eso esa idea de que conquistaremos al mundo para Cristo es falsa. Eso no sucederá. Que sí tenemos que hacer, y por todo el mundo predicar el Evangelio, batiti mundi. Nuestro deber es predicar, a fin de que el hombre se salve. Ojalá se salve mucho. Y yo creo que Dios va a traer mucho al arrepentimiento de los juicios. Pero aquí estamos viendo en las noticias, casas tragando, la tierra tragándose casas, terremotos, huracanes. Hermano, este
terribles, lo que está pasando, inundaciones, incendios forestales, la gente sigue dura. Por eso es tiempo de que este año anunciemos a Jesucristo, a fin de que todos crean y procedan al arrepentimiento. Ahora, si no creen es porque ellos no quisieron, pero no fue porque no le anunciaron la salvación. Aleluya. Por eso háblale al que está en su carro, en el trabajo, en la universidad, al lado, porque Dios tampoco quiere que así como tú fuiste librado, ellos también perezcan. Porque Dios no quiere la muerte del pecador. Sin embargo, la justicia y la santidad implica juicio de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no va a pasar a la iglesia por la gran tribulación. Dice Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Diga conmigo, palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de mi paciencia? Yo vengo pronto. Espera. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Diga conmigo, Él nos guardará, Él nos arrebatará, Él nos llevará a la casa del Padre, como se lo prometió a sus discípulos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Creed en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estar para siempre con el Señor. Así que alentados los unos con los otros con estas palabras. El mensaje del apóstol Pablo, enseñándole a la iglesia de Tesalónica a permanecer en la fe, a no dejarse engañar, a no dejarse desviar, que a no perder la esperanza del Evangelio que está reservada en nosotros en los cielos, para glorificar el nombre de aquellos que no han negado la fe, aquellos que han confesado el nombre del Señor, porque Jesús dijo: al que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre y los santos ángeles. Para el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre y los santos ángeles. Y la palabra de Dios dice que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Diga conmigo, para salvación, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te salvaré, yo también te guardaré, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Versículo que viene siguiente, lea su Biblia. El versículo 11 dice: vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La Biblia dice que la palabra de su paciencia tiene que ver con la promesa de que Él viene pronto. Cristo viene pronto para arrebatar a los suyos al reino de los cielos, a fin de que comience los juicios más terribles que jamás la humanidad ha vivido. Ni el juicio del diluvio fue comparado con el juicio que habrá. Por eso es tiempo de que la iglesia entienda de que el Evangelio no se trata de una religión, sino de ir a la iglesia o no ir. Se trata de vida o de muerte, de salvación o de perdición. Y es tiempo que tú te levantes, iglesia, que alce tu voz como trompeta, que el que está dormido se despierte, que el que está en pecado se arrepienta, que el que haya apostatado se devuelva, que alce tu voz profética como atalaya del Señor, anunciando la verdad de la palabra de Dios. Es tiempo que llames al hombre al arrepentimiento, que tú endereces tus pasos y que vivas en santificación como Dios nos ha llamado, a una verdad absoluta, a los pies de Cristo Jesús, el que nos libre y nos librará de todo lo que vendrá, de todos los juicios y del infierno eterno. Nuestro Salvador, que nos salva del poder del pecado, del poder del diablo y de la condenación eterna, y también nos salvará de los juicios venideros. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al que vive. Gloria a Dios.
sonamos el shofar, la trompeta de Dios, anunciando proféticamente que un día la trompeta sonará. Y los que son de Cristo serán levantados de los muertos. Y los que somos de Cristo y le esperamos y amamos su venida, seremos arrebatados, seremos transformados, seremos coronados en la vida eterna y reinaremos con Cristo. Esa es la promesa del Evangelio. Colosenses capítulo 1, versículo 5. A causa de la esperanza que está reservada en los cielos por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio nos da una esperanza que está reservada en los cielos. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 26-27. A causa del misterio que estaba escondido en Dios desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido revelado a sus santos, la riqueza de la gloria de su gracia, que es en Cristo Jesús, que ha sido revelada a los gentiles, porque le ha placido Dios, porque le ha placido Dios, que es Cristo Jesús. Si es Cristo en vosotros, es la esperanza de gloria, es la esperanza de gloria eterna. Aleluya. Una vez un hermano me dice: no, pastor, está equivocado. Cuando la iglesia desea gloria, la iglesia no le puede robar la gloria de Dios. Yo le dije: mire, sabe, yo no le estoy buscando de quitarle la gloria, porque toda la gloria le pertenece. Yo no le hablo de darle gloria, yo estoy buscando que el hombre me dé gloria a mí. Es sobre una promesa de glorificación que está en la Biblia. A causa de los que son de Cristo hay una esperanza de gloria, hay una esperanza de gloria eterna. Así que pon tu mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seréis manifestados con Él en gloria. La iglesia será levantada, será glorificada, será coronada. Pasaremos el tribunal de Cristo, seremos recompensados cada uno según su labor, y vendremos a reinar con Cristo. Y el cielo se abrirá y la gloria de Dios se manifestará, porque la tierra gime con dolores de parto por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, por la manifestación de los hijos de Dios. Cristo, que es la cabeza, con los hijos redimidos, adoptados como primicia de su criatura. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al que vive. Aleluya. Los que aman su venida son los que aman el Evangelio. Gloria a Dios. Por eso este año tenemos que anunciar el Evangelio de Cristo. No pasaremos por la gran tribulación. Y es tiempo que agarremos esta bandera y oremos por Israel, porque lo que le viene es bien duro, para que muchos acepten a Cristo por el Evangelio, porque hay iglesia en Jerusalén, hay iglesia, hermanos nuestros en Jerusalén, hay hermanos nuestros que sí sirven a Cristo y están predicando, a fin de que la gente no se crea por la tribulación, sino por el Evangelio. Amén. También oremos por Venezuela, para que muchos venezolanos vengan a la luz, lleguen a la salvación. Cierre sus ojos, mi Padre. Señor, tú amas a tu pueblo, Israel. Dice tu palabra que la salvación viene de los judíos. Te damos gracias porque el Salvador vino de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Señor, si los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Gracias, porque fuimos injertados a través de la fe. Ahora te pido por los judíos que no ven, que no entienden, que el Evangelio les llegue. Señor, que muchos que no se arrepientan durante la tribulación, sino que a través del Evangelio crean. Porque bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Señor, yo te pido. Sin embargo, te pido que guardes a la nación que va a ser, que está endurecida, que está cegada por su incredulidad. Señor, y que ellos puedan ver al que miraron, al que traspasaron antes de tu venida. Pido por esta nación, porque le vienen unos castigos bien fuertes.
Te damos gracias por todos nuestros hermanos. Líbralos del mal que están allá en Jerusalén. Provee a todas sus necesidades en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por Venezuela, por cada venezolano que no te tiene, que no conoce. Yo te pido, Señor, que haya salvación, Padre. Nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares, Padre. Señor, ten misericordia de ellos. Esta nación se ha endurecida tras la brujería, tras la idolatría, los gobernantes, hasta los muertos, Señor. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia. Ten misericordia de los gobernantes de este país, que se arrepientan. Señor, te damos gracias, Señor. Padre, trae muchos a la luz, a la salvación. Que la luz de Cristo la resplandezca en medio de una generación maligna y perversa, en las cuales resplandecemos como luminares en el mundo. Gracias, Señor, por el Evangelio. Despierta las iglesias apóstatas, las iglesias que se han desviado por amor al dinero, por amor al hombre, por amor, Señor, a sus intereses. A volver a los hombres de Dios, a volver a los pastores que se han desviado, a volver a los ministros que se han desviado, a volver a la congregación, a tus pequeñitos, a las ovejas que se han desviado por los lobos rapaces. Desenmascaran a los lobos rapaces, a los falsos profetas. Señor, guarda la iglesia, guía a la iglesia a la verdad, guía a la iglesia a la verdad de la sana doctrina que es en Cristo Jesús. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Dale gloria, dale aplauso, vamos a ponernos sobre tu pie. Vamos a adorar a Dios.